1867an, Laurak bat euskal etxea sortu zenetik Buenos Airesen, munduko edozein txokotan aurkitu dezakegu gure etxe bat. Euskal kultura eta tradizioak transmititzeaz, zaintzeaz, defendatzeaz eta birmondatzeaz arduratzen dira, milaka kilometrotara. Tokiko komunitatearen parte izateaz gain, agende eraldatzaile garrantzitsuak ere badira. Vinieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y trajeron algo. Y eso se metió en una cajita y está acá porque es como lo trajeron. El lugar donde, más allá de las actividades que hagamos hacia adentro del Centro Vasco, nosotros que somos como una gran familia, también estamos abiertos a la comunidad y a todo lo que sufre esa comunidad también por fuera del Centro Vasco, y me gusta pensarlo como un refugio. Es muy democrática, entonces tenemos una comisión directiva donde todos tenemos una gran participación y trabajamos siempre de manera muy democrática. Oso polita, baina denok ez dugu modu berdinean euskal etxea bizi eta ordezkatzeko aukera izan. 100 urtez baino gehiagoz, denonak ziren etxeetan erabakiak pertsona batzuek bakarrik hartu eta sinatu zitzaketen. Durante más o menos 100 años, el gobierno de la Euskal Etxea está dirigido por hombres, ¿no? Recién en los años 70 comienzan las mujeres a participar en la comisión directiva. De hecho, nuestra Euskal Etxea, que este año está cumpliendo 65 años, fue creada básicamente por hombres que apuntaban a tener un espacio, ¿sí? Un espacio donde encontrarse los vascos en nuestra comunidad y donde los hombres poder tener para ir a jugar al mus. Munduan zehar dauden euskal etxeetako arduradun desberdinekin hitz egin dugu hau nola eraldatu den ezagutzeko, eraldatu baldin bada. Eta orain zer? Ahora sí. A ver. Ahora sí. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están?